nosotros no podemos obviar que nuestra democracia está sujeta a un sinnúmero de retos y que precisamente corresponde al estricto cumplimiento de lo que señala nuestra Constitución para poder abonar una ruta electoral adecuada. Lo primero que hoy, estando en víspera del espíritu del 23 de enero del 58, Día de nuestra democracia, cuando hablamos de democracia debemos entenderla no solamente como la realización de elecciones periódicas, debemos hablar de libertades, del respeto a los derechos humanos, el respeto a las libertades, lo que corresponde a procesos electorales equilibrados, justos, transparentes, y esto en el marco de lo que señala nuestra Constitución es muy clara, su artículo 293 y siguiente, y no podemos acostumbrarnos en el sentido de que es una atribución exclusiva del poder electoral el fijar los escenarios electorales. No podemos acostumbrarnos en esta distorsión del Estado venezolano a que instancias distintas al poder electoral le impongan fechas para la realización de procesos electorales, lo que corresponde al poder electoral como órgano que constitucionalmente le corresponde de forma exclusiva la determinación de esa fecha. La realización de los procesos electorales en Venezuela no pueden estar sujetos a ningún interés político más que a la realización y al cumplimiento irrestricto del texto constitucional. Yo no acompaño que además que esta convocatoria nuevamente se realice al margen, a puertas afuera de lo que corresponde al poder electoral, porque la experticia técnica para determinar si es posible o no la realización de un proceso electoral dentro de lo que se llama el cuatrimestre, pero ya no es un cuatrimestre, porque estamos hablando prácticamente de 90 días para que estemos al término del mes de abril ya, estaríamos nosotros en presencia nuevamente de un proceso electoral sin las garantías adecuadas, atropellado la fase del proceso electoral, y creo que esto en nada contribuye precisamente a aliviar la tensión política que se pudiera aliviar de un proceso electoral tan importante como el presidencial. El llamado corresponde a que las partes contribuyan y sigan en lo que corresponde al proceso de diálogo para abonar las mejores condiciones que permitan el tránsito adecuado del proceso electoral en las condiciones más ventajosas para el país. No se trata de condiciones ventajosas para ninguna de las partes, sino para el país como un todo y el cumplimiento irrestricto de lo que por Constitución y pacto social tenemos todos nosotros los venezolanos. Hacia allá debemos ir, hacia un proceso electoral donde ningún venezolano que se pueda quedar sin expresarse, no importa en qué lugar del mundo se encuentre. Esos son los derechos políticos a los cuales este poder electoral debe garantizarle a los venezolanos su expresión. Todas las fases de lo que corresponde a determinar una campaña justa, sin estos mecanismos perversos que hemos visto en los últimos procesos electorales, donde el Sistema Nacional de Medios Públicos se transforma prácticamente en un canal de difusión de una sola oferta electoral, o en mecanismos tan perversos como el confundir al venezolano con los instrumentos que deben acompañar para ejercer su voto, como el carné de la patria, que terminan distorsionando y generando mayores desequilibrios en lo que corresponde a una realización de un proceso electoral justo. Es por eso que la realización de un proceso electoral serio necesita tiempos, necesita garantías, necesita la definición de las etapas con claridad y con respeto a cada uno de los venezolanos y a las partes que deben transitar ese proceso electoral. ¿No habría garantías para un proceso electoral en el mes de abril? Esto en primer lugar, y en segundo, el tema del registro electoral que no se ha vuelto a abrir y el tema del registro electoral para las personas que viven en el extranjero. Bueno, como lo decía, precisamente por eso hablo de que no podemos estar hablando de una fecha que además viene impuesta por un órgano distinto al propio Poder Electoral, que es quien tiene la experticia y las competencias constitucionales. Mal podría cualquier otra instancia definirle una temporalidad sin saber precisamente cuáles son las actividades que debe cumplir el Poder Electoral para garantizar un proceso electoral justo. Bueno, claro, evidentemente, cuando hablamos de una definición de temporalidad por una instancia distinta al propio Poder Electoral, que es quien tiene las competencias, hablamos de un proceso electoral impuesto.
Doctora, ¿ya recibió notificación de que para un directorio para abordar esta disposición de la elección por la constituyente? No, todavía no he recibido convocatoria para analizar los aspectos que son de público y de dominio público el día de hoy. Todavía formalmente yo no he recibido el decreto y bueno, son parte de los aspectos que desde el punto de vista jurídico tenemos que analizar. Muchas gracias. Rector, ¿y cómo queda la situación con respecto a la validación de los partidos que se va a efectuar este fin de semana, sobre todo para la elección presidencial? Bueno, estamos nuevamente en presencia de un proceso para la renovación de los partidos políticos que también está siendo de alguna manera señaladas las condiciones por un ente distinto a quien tiene las competencias, que es el Poder Electoral. No solamente que cuando uno observa que se publica un acto por parte de la Asamblea Nacional Constituyente el 27 de diciembre, 17 días después de celebrado el proceso de las elecciones regionales pasadas, y que se pretende entonces con efectos retroactivos aplicar un escenario en perjuicio de la participación política de las organizaciones políticas, no puedo sino yo sencillamente rechazarlo. Los órganos del Estado venezolano estamos en la obligación de garantizar las mejores condiciones para el ejercicio de los derechos políticos y yo más bien insisto, 48 horas este sábado y domingo para que las organizaciones políticas, los venezolanos puedan expresar su voluntad de renovar una organización política, bueno, no es sino un lapso insuficiente y que lejos de contribuir al libre ejercicio de los derechos políticos de la asociación política, lo que terminan siendo son obstáculos precisamente para el ejercicio pleno de los derechos políticos de los venezolanos. Muchas gracias.